Hola, ¿cómo les va? Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para discutir los principios básicos de la herencia, entendiendo por herencia a la transmisión de información genética de progenitores a su descendencia, que generalmente ocurre siguiendo patrones predecibles. Como dice la canción de Serrat, los hijos se nos parecen. Lo que intentaremos en esta clase es desentrañar algunos de los mecanismos que subyacen a la transmisión de caracteres de padres a hijos. Para iniciar el recorrido en esta clase tenemos que empezar por mencionar a Mendel. Mendel era un monje que desarrollaba sus tareas religiosas en el monasterio de Brno, en Austria. Hoy eso es República Checa. Mendel de algún modo fue pionero, fue el fundador de lo que es el estudio de la herencia como rama de la ciencia. O sea que a mediados del siglo XIX la herencia como rama de la ciencia surge de algún modo de la mano de Mendel. Mendel fue el primero, de algún modo, en aplicar de manera efectiva un análisis cuantitativo del proceso. En general, este tipo de cosas se estudiaban desde el punto de vista cualitativo. Hizo una descripción muy minuciosa, muy detallada de sus observaciones. Hay un análisis y un planteamiento muy serio de lo que son sus experimentos. Hay un registro de datos. Y como les digo, es el primero que de algún modo introdujo el análisis matemático de los resultados. Para el momento histórico en que Mendel llevó adelante sus experimentos fitotécnicos, por llamarlo de alguna manera, en general, dentro de lo que era el terreno o el campo de los criadores, ya sea de animales o de floricultores, había dos conceptos que se relacionaban con lo que era la herencia y que en general estaban aceptados. En primer lugar, la existencia de líneas puras, ¿no? Es decir, animales o plantas que de generación en generación mantienen un rasgo inalterado. Por ejemplo, de flores rojas se obtienen nuevas flores rojas, cuyos descendientes son todas de flores rojas, ¿sí? Y eso se conocían como líneas puras. Cuando dos líneas puras o dos variedades puras se cruzaban, los descendientes de estos progenitores genéticamente puros son similares en apariencia a uno de esos progenitores. El otro punto, el otro concepto de herencia establecido para la época de Mendel era que cuando estos híbridos se aparean entre sí, no resultan en una raza o variedad pura, sino que la descendencia muestra una mezcla de rasgos, algunos parecidos a sus progenitores y otros con algunas características de sus abuelos. Como les mencioné, parte del éxito que tuvo Mendel en sus experimentos de mejoramiento tuvieron que ver con algunas características que son generales o de aplicación general en lo que es la generación de conocimiento científico. En primer lugar, tuvo en cuenta la elección del material de experimentación. Eso muchas veces es clave y termina decidiendo el éxito o no de un experimento. El diseño o la metodología adecuada formulada para llevar adelante ese experimento. El registro de los datos de manera exhaustiva y su análisis matemático, dimensión esta última que, como también les mencioné, fue introducida por Mendel en particular en el campo de la herencia o del estudio de la herencia, sumado a un correcto encuadre teórico, ¿sí? Todas esas características permitieron que los experimentos y las conclusiones de Mendel fueran realmente muy valiosos y de hecho gran parte de sus teorías o de sus hipótesis siguen siendo vigentes actualmente. En forma general, lo que Mendel hizo produjo la fertilización o la polinización in vitro o en condiciones experimentales, ¿sí? No por medios naturales.
de plantas de una determinada línea pura con plantas de otra línea pura, de resultante de la fertilización, las plantas o se produjo el desarrollo de los frutos con sus semillas, de las semillas plantadas y su germinación, la descendencia y el análisis, como les dije, exhaustivo, riguroso de los datos y su análisis matemático. En esta diapositiva lo que vemos, también parte del diseño experimental, son aquellos caracteres que seleccionó Mendel para su estudio. Caracteres o atributos. Después vamos a ver que esto hoy lo podemos llamar de otra manera, pero en ese momento eran caracteres, ¿sí? Dentro de esos caracteres, por ejemplo, el color y la textura. Para esos caracteres, o para cada uno de esos caracteres, había diferencias heredables, contrastantes o rasgos. Por ejemplo, el color amarillo o verde, la rugosidad de la semilla o del fruto, el alto de la planta, ¿sí? Entonces, eligió caracteres con rasgos contrastantes. Acá lo que tenemos es un resumen de los 7 caracteres con los que trabajó Mendel y sus rasgos. Semillas amarillas y verdes, semillas lisas rugosas, colores de flor, color de vaina, forma de vaina, alto de planta, etc. Obviamente no en la época de Mendel, pero hoy a esos caracteres y a esos rasgos los podríamos denominar de otra manera. Y hoy, por ejemplo, hablamos de genotipo para definir el conjunto de información genética que posee un individuo, la secuencia de bases de su ADN, el conjunto de bases del ADN constituye el genotipo. Ese genotipo está constituido por unidades discretas o genes, ¿sí? Y la interacción o de la interacción de ese genotipo con un determinado ambiente o con un determinado contexto ambiental surge el concepto de fenotipo, entendiendo por tal al conjunto de rasgos tanto físicos como conductuales en un individuo, precisamente producto de la interacción de esos genes con el medio ambiente en el que se desarrolla. Tengamos en cuenta acá que dentro del fenotipo uno tiene todas aquellas variables observables, en el caso de Mendel, si la planta es alta o baja, si la semilla es lisa o rugosa, si la semilla es amarilla o verde. Eso forma parte del fenotipo. En el caso nuestro, el color de piel, la altura, el color de ojos, el color de pelos, como así también rasgos que por algún otro método son verificables, o sea, no son observables a simple vista las formas de las células, pero la forma de una célula es parte del fenotipo, o qué proteínas están presentes en la cubierta de un virus, eso también forma parte del fenotipo, o una determinada conformación tridimensional que adquiere una proteína, también es parte del fenotipo, ¿sí? Entonces entendamos el fenotipo no simplemente como lo que se ve, sino como todo aquello que se expresa de ese genotipo. En la época de Mendel obviamente no se hablaba ni de fenotipo ni de genotipo, pero aquello que Mendel llamaba caracteres, nosotros lo podemos considerar hoy parte del genotipo, y aquello que consideraba rasgos lo podemos llamar o lo podemos considerar dentro del campo del fenotipo. En la primera serie de experimentos, los más sencillos, lo que Mendel realizó fue el cruzamiento entre dos líneas puras. Habíamos mencionado que líneas puras son aquellas líneas genéticamente puras, donde un determinado rasgo para un carácter pasa de generación en generación de forma inalterada. En el caso puntual de estas plantas, diríamos una planta con un tallo corto, ¿sí?, que produce descendencia de tallo corto, cuya descendencia son plantas de tallo corto, y así por varias generaciones. Eso constituye una línea pura. Entonces, la primera serie de cruzamientos se cruzaron plantas de dos líneas puras, considerando un carácter con rasgos contrastantes,
En este caso el tallo corto contra el largo, experimentos que se realizaron para cada uno de los 7 caracteres con sus rasgos contrastantes que mencionamos en una tabla anterior. Entonces, si consideramos a esta generación como generación P o parental, tenemos el cruzamiento entre estas dos plantas y obtenemos una filial o descendencia 1 o F1, donde todas las plantas tienen una apariencia similar a uno de los progenitores. En los términos de la diapositiva anterior, todas las plantas tienen el mismo fenotipo, en este caso plantas. De esto surge un concepto que se relaciona con lo que es la dominancia. Y así podemos definir rasgos dominantes y rasgos recesivos. Rasgos dominantes son aquellos rasgos que enmascaran la expresión del rasgo recesivo. Por ejemplo, para el carácter tallo de planta, el rasgo alto es dominante sobre el tallo corto, ¿sí? Entonces, la F1 tiene una uniformidad fenotípica, todas tienen la misma apariencia. Cuando se cruzan o se polinizan plantas de la F1 entre sí, obtenemos una segunda generación, una segunda filial o F2, donde aparecen plantas con tallo largo o con ese rasgo dominante, pero también reaparece ese rasgo que se aparentaba perdido en la F1, que es el rasgo de planta baja. Cuando contamos las semillas, contamos las plantas, cuando hacemos el análisis matemático de los resultados, lo que se observa o lo que Mendel observó es que se mantenía una proporción, vamos a llamarla hoy fenotípica, constante, donde el rasgo dominante estaba en una relación de 3:1 respecto al rasgo recesivo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como proporción mendeliana fenotípica para la primera ley de Mendel, que habla de la segregación de los caracteres. Acá lo que estamos considerando es un rasgo, ¿sí?, que reaparece en la F2. Ese rasgo no se perdió en la F1, se mantuvo en la F1 y desde la F1 a la F2 es heredado o segregado. Eso se llama, o así se denominó a esta primera ley de segregación de los caracteres. Los caracteres no se pierden, sino que se segregan a la descendencia. Y como les dije, para este caso puntual, hay una proporción fija de aproximadamente 3:1 del rasgo dominante sobre el rasgo recesivo. Proporción mendeliana fenotípica de 3:1. Ahora, lo que Mendel interpretó es que para cada carácter y en cada individuo había dos partículas, ¿sí? Dos partículas. Hoy, esas partículas las podemos reinterpretar en términos de genotipo y podemos decir, ¿sí?, podemos decir que el genotipo puede tener distintas alternativas. Cuando los dos rasgos son iguales, o cuando las dos variantes o las dos copias de este carácter son iguales, hablamos de un genotipo homocigota. Cuando esos dos caracteres son dominantes, decimos que es un homocigota dominante. En el caso de que sea un homocigota para el recesivo, homocigota recesivo. La presencia de dos formas diferentes de ese carácter la vamos a denominar heterocigota. Entonces tenemos homocigotas dominantes, homocigotas recesivos y heterocigotas. Cuando nosotros analizamos genotípicamente el resultado de la F2, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un cuarto de plantas que son homocigota dominante, un cuarto de plantas que son homocigotas recesivas y 2/4 o 1/2 de plantas que son heterocigotas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un cruzamiento monohíbrido, lo que tenemos, acompañando la proporción mendeliana fenotípica de 3:1, es una proporción mendeliana genotípica de 1:2:1, ¿sí? Un homocigota dominante, 2 heterocigotas y un homocigota recesivo.
Una característica interesante a considerar es cómo se modificó el marco teórico a partir de los experimentos y los resultados de Mendel. Hasta la época de Mendel, el paradigma, por decirlo de alguna manera, que se imponía sobre el tema, es lo que se conoce como herencia mezclada, ¿sí? La herencia mezclada implica la mezcla de rasgos. Se creía en ese momento que los fluidos sexuales se mezclaban durante la fecundación para producir una descendencia híbrida con caracteres intermedios. Por ejemplo, lo que tenemos aquí, si nosotros tenemos una generación parental de flores rojas y flores blancas, la F1 tiene una composición de flores rosa en su totalidad. O sea que la totalidad de la F1 manifiesta la mezcla de los caracteres de sus progenitores, ¿sí? Cuando estas plantas de la F1 a su vez producen descendencia, toda la descendencia presenta el rasgo intermedio similar al progenitor del F1. O sea que una vez que ese fluido o esos fluidos se mezclaron y dieron un rasgo intermedio, ¿sí?, no es posible volver a separarlos, y de ahí en más toda la descendencia tiene ese fenotipo o esa característica. A partir de Mendel empezamos a considerar otro paradigma, ¿sí? Mendel hablaba de caracteres y creía que esos caracteres eran partículas. No sabían muy bien qué eran esas partículas. No tenía el marco teórico ni el avance científico-tecnológico del momento permitía ir más a fondo o más hacia lo que es la realidad o la respuesta a ese interrogante, pero sí que había partículas. Esas partículas o factores hereditarios para un carácter de uno de los progenitores podía enmascarar, como mencionamos en la diapositiva anterior, la expresión de otros factores del otro progenitor, ¿sí? El concepto de dominante y recesivo. Así, el factor hereditario dominante para el carácter o para el rasgo rojo, ¿sí?, en la descendencia enmascaraba la expresión del otro rasgo recesivo blanco. Ese factor que no se expresa en la F1 no se pierde ni se mezcla, sino que reaparece en la F2. ¿Sí? Como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, fíjense que acá el rasgo recesivo blanco no se perdió, sino que se de alguna manera quedó enmascarado por el dominante y reaparece en la F2. Lo que nosotros tenemos o observamos en esta diapositiva es un análisis epistemológico de lo que hemos venido conversando hasta aquí. El paradigma en la época de Mendel, o la hipótesis en la época de Mendel respecto al tema, era, como mencionamos, el de la herencia mezclada. O sea que lo que acá vamos a llamar hipótesis de partida, la herencia mezclada. ¿Cómo se enuncia? La herencia implica la mezcla de rasgos producto de la mezcla de fluidos durante la fecundación. ¿Qué consecuencias observacionales tiene esa hipótesis? Bueno, si eso es cierto, los descendientes híbridos tienen características intermedias respecto a sus progenitores, ¿sí? Si el rasgo blanco se mezcla con el rasgo rojo, la descendencia manifiesta el rasgo rosa, intermedio, mezclado. Los rasgos, una vez mezclados, no pueden separarse. Es decir que en la F2 debiéramos observar flores con un rasgo similar al de su progenitor del F1. ¿Sí? Los rasgos se mezclan y una vez mezclados no pueden separarse. Eso es más o menos lo que constituía la hipótesis de la herencia mezclada, que de alguna manera dominaba gran parte del pensamiento en la época de Mendel. ¿Cuáles son las observaciones pertinentes o qué datos experimentales de Mendel ponen en tensión esta hipótesis de la herencia mezclada? Los dos
Las dos observaciones pertinentes más fuertes se relacionan con el hecho de que los factores para un carácter enmascaran la expresión de otros, ¿sí? Los factores para el rasgo rojo enmascaran la expresión de los factores para el rasgo blanco. Y así, en la F1, solamente uno de esos dos factores se impone, domina sobre el otro. No es una mezcla, ¿sí? Un factor enmascara a otro. Una vez que estos factores están enmascarados en el híbrido, cuando este híbrido produce descendencia, reaparece el rasgo que había sido enmascarado. Es decir, que ese factor enmascarado en una generación no se mezcla ni se pierde, sino que puede aparecer en la siguiente generación. De estas dos observaciones pertinentes que refutan a la herencia mezclada, que entran en tensión con sus consecuencias observacionales, surge la conclusión diagnóstica y una hipótesis derivada. La hipótesis que prácticamente, desde la época de Mendel hasta hoy, tiene la misma fuerza o vigencia. ¿Qué postula esta hipótesis? Cada característica heredada de un organismo está controlada por dos factores que se comportan como partículas discretas y que están presentes en cada individuo. Ahora bien, estos factores hereditarios, que son partículas discretas, no eran conocidos en la época de Mendel. Esos factores o esas unidades discretas es lo que hoy se conoce como genes, ¿sí? Entendiendo por tales a las unidades de herencia constituidas a nivel molecular por la secuencia de bases del ADN que codifica para la elaboración de un producto celular, sea un ARN funcional o una proteína. Es decir, que lo que Mendel llamaba factores hereditarios es lo que hoy conocemos como genes. Los genes están ubicados en los cromosomas. Las formas alternativas de un gen se conocen como alelos. O sea, lo que para Mendel eran caracteres, lo vamos a llamar genes. Lo que para Mendel eran rasgos, los vamos a llamar alelos. Como ustedes saben, para cada cromosoma tenemos un par de ellos, uno de origen materno y uno de origen paterno, donde se ubican esos alelos. Cuando los dos alelos para un mismo gen son iguales, estamos en presencia de un individuo homocigota para ese gen. Cuando los dos alelos son distintos, estamos en presencia de un individuo heterocigota para el gen que estoy considerando. El lugar particular o específico que ocupa un gen en un cromosoma se llama locus. Para cada gen existe un locus particular en un cromosoma. Cuando nosotros consideramos cromosomas homólogos, en ellos tenemos diferentes genes, ¿sí? Por ejemplo, este gen para color de ojos, este gen para largo del pelo, ¿sí? Y para cada gen tenemos en el mismo locus del cromosoma homólogo el alelo correspondiente. O sea que para un par de homólogos, cada gen tiene dos pares de alelos ubicados en el mismo locus en cromosomas homólogos, ¿sí? Esas formas alternativas, como les dije, ocupan el mismo locus en el cromosoma homólogo. Los alelos controlan el mismo carácter, pero no necesariamente contienen información idéntica. O sea que, mientras el gen es el mismo, ¿sí? Color de cabello, por ejemplo, los alelos son diferentes. Un alelo controla el color negro y otro alelo controla el color café. Entonces, resumiendo, los genes son lo que Mendel llamaba los factores hereditarios y corresponden a los caracteres. Las formas alternativas de un gen son los alelos. Los alelos controlan el mismo carácter, ¿sí? Pero con diferentes rasgos.
Para la época de Mendel no se conocían los detalles del proceso de mitosis y meiosis. Esos procesos fueron bien conocidos, por decirlo de alguna manera, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando ya Mendel había muerto. Como ustedes recordarán, en la meiosis se aparean los cromosomas homólogos. Recuerden que nuestros cromosomas están organizados de a pares y cada juego de cromosomas o cada miembro de ese par puede tener un origen materno o un origen paterno. Entonces, esos cromosomas homólogos durante la meiosis 1 se separan y durante la meiosis 2 las cromátidas hermanas de cada uno de esos cromosomas homólogos se separan a su vez. ¿Sí? O sea que de una célula diploide con cromosomas duplicados pasamos a células haploides con cromosomas simples. El principio de segregación de Mendel se relaciona con los eventos observados en la separación de cromosomas homólogos durante este proceso de meiosis. Eso no se conocía en la época de Mendel. Entonces, lo que tenemos es que, como mencionamos en la diapositiva anterior, cada gen ocupa un locus en un cromosoma y los alelos para un gen ocupan loci homólogos de cromosomas homólogos. ¿Sí? Fíjense entonces que acá lo que tenemos son los dos alelos. Este individuo es heterocigota para el gen T. ¿Sí? Normalmente en genética se expresa el dominante con una mayúscula, el recesivo con una minúscula y por convención siempre el dominante se coloca primero que el recesivo. Fíjense entonces cómo se separan o cómo se segregan esos alelos a la hora de formar gametas. ¿Sí? Si tenemos un individuo que es heterocigota para el gen T, ¿sí? Con el alelo dominante, con el alelo recesivo, va a producir la mitad de sus gametas con el alelo dominante y la otra mitad de sus gametas con el alelo recesivo. Eso también lo podemos ver acá, ¿no? Y eso no es otra cosa que el principio de segregación de Mendel, o sea, la primera ley de Mendel. Previo a la reproducción sexual, entonces, los dos alelos para un gen de un progenitor deben separarse o segregarse a las gametas. Cuando estamos considerando proporciones genéticas, lo que tenemos que recordar es que se expresan en términos de probabilidades. Las probabilidades se calculan o se expresan como fracciones o como fracciones decimales. La probabilidad de 0 es la falta de probabilidad. La probabilidad de 1 es la certeza de que un evento va a ocurrir. Y entonces las probabilidades varían en ese rango, entre 0, que un evento no ocurra, y 1, que el evento ocurra. A la hora de combinar probabilidades o proporciones genéticas, es preciso entender bajo qué condiciones o en qué circunstancias debo multiplicar esas probabilidades y en qué condiciones o bajo qué circunstancias debo sumar esas probabilidades. Para poder resolver ese problema o esa cuestión, tengo que conocer la existencia de dos reglas. La regla del producto, que predice las probabilidades de eventos independientes, y la regla de la suma, que predice las probabilidades de eventos que son mutuamente excluyentes. ¿Qué son eventos independientes? Bueno, un evento es independiente del otro cuando la ocurrencia de ese evento no afecta la probabilidad del otro. ¿Cuándo dos eventos son mutuamente excluyentes? Bueno, cuando la ocurrencia del primer evento hace que el otro no ocurra. Tenemos un ejemplo en la diapo. Esta pareja decide tener dos hijos. En el primer caso, lo que quieren es tener una niña primero y un niño después. ¿Cuál es la probabilidad de tener una niña? Un medio, 0,5. ¿Sí? O es niña o es niño. O sea que la probabilidad
para un caso en particular, es 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de tener un segundo hijo, ¿sí? O un niño en segundo lugar? Y de nuevo, la probabilidad es de 0,5. O nace niña o nace niño. ¿Cuál es la probabilidad conjunta? ¿Cuál es la probabilidad de que aquello que desea esta pareja ocurra? Es decir, de tener una niña y después un niño. La probabilidad de tener una niña es un medio. La probabilidad de tener un niño es un medio. El segundo es independiente del primero. Es decir, que estos dos eventos son independientes. Y por lo tanto, la probabilidad conjunta se calcula multiplicando las probabilidades individuales. La probabilidad de tener un niño y luego una niña es de un medio por un medio. Es decir, un cuarto. Supongamos que esta pareja lo que quiere ahora es tener una niña o un niño. Es lo mismo, cualquiera. ¿Cuál es la probabilidad de tener una niña? Un medio, 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de tener un niño? Un medio, 0,5. ¿Cuál es la probabilidad conjunta de tener una niña o niño? Obviamente son mutuamente excluyentes. O nace niña o nace niño. Si nace niña, no nace niño. ¿Sí? Se excluyen. Mutuamente se excluyen. En ese caso, la probabilidad conjunta, ¿sí?, es la suma de las probabilidades individuales. O sea, la probabilidad de tener una niña es de un medio, la probabilidad de tener un niño es de un medio, la probabilidad conjunta es de 1. Si ustedes esto lo miran desde el lado de la lógica, van a poder rápidamente corroborar que su resultado sea coherente. O sea, si ustedes a priori les dicen qué probabilidad tienen de tener un niño o niña, saben que es 1. O sea, nazca lo que nazca, va a ser una cosa o la otra. ¿Sí? Si la probabilidad de tener un hijo varón o una hija es de 0,5, la probabilidad de que en un segundo nacimiento salga de nuevo una niña o un niño, ¿sí?, va a ser la misma, pero la probabilidad conjunta va a ser más baja, porque tienen que darse dos eventos separados que son independientes. ¿Sí? Fíjense que cuando ustedes están multiplicando un número menor a 1 por otro, siempre da un número menor. 0,5 por 0,5, 0,25. Un medio por un medio, un cuarto. Una característica o una condición importante a tener en cuenta a la hora de predecir o de calcular probabilidades es que el azar no tiene memoria. Yo siempre cuento que tenía un compañero en el colegio que le gustaba mucho la ruleta. Y llevaba un cuadernito y anotaba todos los números que iban saliendo a lo largo de la noche, y cuando quedaba uno solo que no había salido, apostaba todo a ese número y obviamente perdía siempre. ¿Por qué perdía siempre? Porque el azar no tiene memoria. Cada lanzamiento, ¿sí?, es independiente de los anteriores y por lo tanto la probabilidad particular para un número es idéntica, ¿sí?, a la que tenía antes de los otros lanzamientos. Si yo tengo un hijo varón y quiero tener una hija mujer, la probabilidad de que nazca mujer sigue siendo un medio independiente de que ya tenga un hijo varón. No es que por tener un hijo varón el próximo va a ser mujer. De hecho, podría llegar a tener 7 hijos varones. Bien, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado hasta aquí, teniendo en cuenta los criterios o las reglas para calcular probabilidades conjuntas, teniendo en cuenta la primera ley de Mendel y teniendo en cuenta lo que es la meiosis y la marcha de cromosomas homólogos y su segregación, podemos analizar lo que llamamos cruzamiento monohíbrido. Es decir, vamos a considerar un solo gen con dos alelos. Supongamos dos progenitores. La mujer tiene un genotipo homocigota dominante. Como les dije, los genes dominantes se expresan con mayúscula. Y el varón tiene un genotipo homocigota recesivo. ¿Qué gametas produce cada uno de ellos?
La mujer produce únicamente gametas con el alelo dominante y el varón produce gametas únicamente con el alelo recesivo. En la filial 1, la descendiente es heterocigota, ¿sí? O sea, tiene el dominante y el recesivo para el mismo gen. ¿Qué ocurre cuando esa mujer heterocigota para un carácter se cruza o decide tener descendencia con un varón que es heterocigota para el mismo carácter? Lo que tengo que calcular aquí es qué gametas produce cada uno de ellos y con qué frecuencia ocurren esas gametas. En el caso de la mujer, las gametas que producen son un medio con el alelo dominante y un medio con el alelo recesivo, del mismo modo que ocurre con el varón, un medio de gametas con el alelo dominante y un medio recesivo. Para calcular la descendencia se utiliza lo que se conoce como el tablero de Punnett. El tablero de Punnett permite predecir las proporciones, ¿sí?, de alelos que van a tener los diversos descendientes de un cruzamiento. ¿Cómo se construye? Es un cuadro de doble entrada. En uno de los lados ponemos las gametas y las frecuencias para la mujer. En el otro lado ponemos las gametas y las frecuencias para el varón. Y calculamos la probabilidad conjunta de que una gameta interaccione con otra. Cuando yo estoy hablando de la gameta femenina y la masculina, obviamente son dos eventos independientes. Es decir, que la probabilidad conjunta de ocurrencia de estas dos gametas en un individuo, ¿sí?, o de contactos de estas dos gametas en un individuo, es la multiplicación de sus probabilidades individuales. Entonces, si la gameta femenina con el alelo dominante A ocurre en un medio, o su frecuencia, su proporción es de un medio, y la masculina lo mismo, ¿sí?, su conjunción en este individuo es un medio por un medio. Es decir, un cuarto de los individuos va a ser homocigota dominante. Calculando para cada uno de los casilleros de este tablero, obtenemos el total de la descendencia, con sus proporciones o con sus frecuencias. Podemos también aquí hablar de dos proporciones, las genotípicas, homocigota dominante, homocigota recesivo y heterocigota, o las fenotípicas, ¿sí?, el fenotipo que se asocia a un determinado gen. Las proporciones fenotípicas para un cruzamiento monohíbrido, lo habíamos visto ya con Mendel, la famosa relación 1-2-1, ¿sí? Un cuarto homocigota dominante, un cuarto homocigota recesivo y un medio del heterocigota. Si la dominancia es completa, es decir, que la presencia del alelo dominante enmascara completamente al recesivo, el heterocigota va a tener un fenotipo similar al homocigota dominante. Entonces, para el caso de las proporciones fenotípicas, tres individuos, ¿sí?, presentarán el fenotipo dominante y uno presentará el fenotipo recesivo. Así, mientras la proporción genotípica es de 1-2-1, la proporción fenotípica es de 3-1. Eso es característico para un cruzamiento monohíbrido. Ustedes pueden reemplazar la letra A por cualquier gen de interés que estén con. Bueno, lo que podemos ver acá son algunos ejemplos donde tenemos enfermedades que se pueden explicar perfectamente en términos de primera ley de Mendel, ¿sí? Algunas enfermedades humanas monogénicas, en este caso las que tenemos representadas acá, con un comportamiento mendeliano y un tipo de herencia autosómica dominante. Monogénico, como les dije, que están condicionadas o determinadas por un solo gen. Autosómico, ustedes recordarán que los cromosomas pueden ser autosómicos o sexuales. Cuando un gen está ubicado en un autosoma, tiene un tipo de herencia autosómica, y cuando un gen está ubicado en un cromosoma sexual, tiene un tipo de herencia
ligado al cromosoma sexual al que esté asociado. Y dominante, en este caso, lo que nos dice es que el alelo que determina la enfermedad tiene un efecto dominante sobre el alelo sano. ¿Sí? Lo tenemos aquí representado. En este caso, una mujer sana. Para ser sana, si la enfermedad es autosómica dominante, obviamente tiene que ser homocigota recesiva. Con un varón enfermo, ¿sí? Obtenemos una descendencia donde el heterocigota es enfermo. Y si este heterocigota se cruzase con otro heterocigota, obtendríamos una filial 2, donde debiéramos encontrar las proporciones genotípicas y fenotípicas mendelianas que previamente establecimos. Si ustedes recuerdan, 3:1 la relación fenotípica, tenemos una proporción de 3 enfermos y enfermas por 1 sano. ¿Sí? Si aplicamos o vemos la probabilidad de los genotipos, tenemos un cuarto homocigota dominante, un medio heterocigota y un cuarto homocigota recesivo. Y acá lo tenemos planteado de otro modo, en lo que se conoce como un pedigrí con un árbol genealógico. Los círculos representan mujeres, los cuadrados representan varones, círculos y cuadrados blancos sanas y sanos, círculos y cuadrados negros enfermas y enfermos. Una cosa interesante que podemos ver acá es que no siempre se puede determinar simplemente evaluando el fenotipo cuál es el genotipo que porta un individuo. Yo, por ejemplo, viendo el fenotipo, en este caso neurofibromatosis, no puedo predecir si el individuo es homocigota dominante o heterocigota. Es decir, que la dominancia no es predecible, no es una parte intrínseca de un alelo, sino que de algún modo es una propiedad que se relaciona con otros alelos. O sea que un alelo es dominante o recesivo respecto a otro alelo. La dominancia, como vamos a ver, o como algunos puntos ya deben haber visto con el doctor Flores en sus teóricos de mecanismos de expresión génica, se relaciona precisamente con eso y se puede determinar solamente de manera experimental. Tengo que hacer un cruzamiento para saber si un determinado fenotipo corresponde o no a un determinado genotipo. ¿Sí? En una población no siempre los fenotipos dominantes son necesariamente los más comunes. ¿Sí? Este efecto de la dominancia explica de alguna manera, o permite de alguna manera explicar por qué algunos individuos se pueden parecer más a un progenitor que el otro, cuando en última instancia el aporte cuantitativo es el mismo. O sea, la cantidad de cromosomas maternos y paternos que se conjugan para generar un individuo nuevo es la misma, y sin embargo los chicos o las chicas a veces se parecen más a la mamá o al papá. Y eso se explica precisamente por este fenómeno de la dominancia. Por otro lado, tenemos otras enfermedades que también son monogénicas con comportamiento mendeliano, pero que pueden obedecer a un tipo de herencia recesiva, o sea, autosómica recesiva. ¿Sí? O sea, el alelo que causa la enfermedad puede ser dominante, y hablamos de autosómica dominante, o puede ser recesivo, y hablamos de autosómica recesiva. Acá lo que tenemos son algunos ejemplos, algunos casos de esas enfermedades, como la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la anemia falciforme, algunas que ya han escuchado nombrar en nuestra carta. ¿Sí? Y acá tenemos el esquema, en este caso, para que un individuo o sea enfermo o enferma, tiene que tener el alelo recesivo en dosis doble, es decir, tiene que ser homocigota recesivo. ¿Sí? Fíjense que el homocigota dominante o heterocigota es sano. De nuevo, como les dije en la diapositiva anterior, viendo el fenotipo no es posible predecir completamente el genotipo de ese individuo. En este caso vale para el homocigota recesivo, pero no vale para el homocigota ni el heterocigota. ¿Sí? Bueno, y acá tenemos lo mismo. Fíjense que a diferencia de lo que veíamos en el pedigrí anterior, en el caso de las enfermedades autosómicas recesivas, normalmente saltean generaciones. ¿Sí? Nosotros acá tenemos individuos enfermos, acá no, y acá volvemos a tener individuos enfermos. Si ustedes
repasan la diapositiva anterior para autosómica dominante, van a ver que es característico de ese tipo de herencia la presencia de individuos, en este caso estamos hablando de una enfermedad, individuos enfermos en todas las generaciones, ¿sí? Eso es una manera de verlo. Bueno, esto es simplemente ilustrativo para que ustedes vean, por ejemplo, de todas esas enfermedades que estuvimos viendo, sus tipos de herencia en particular, la fenilcetonuria, la fibrosis quística, la anemia falciforme, que tenemos de este lado de la diapositiva subrayados, ¿sí? Son parte de esas 7 enfermedades que se pueden detectar precozmente en los niños y niñas a través de lo que se conoce como la prueba del talón, ¿sí? Es una prueba de cribado o screening neonatal, ¿sí? Que permite la detección precoz de enfermedades, en este caso metabólicas, para así poder tratarlas de forma, como les dije, precoz, ¿sí? Entonces son enfermedades en general minoritarias que se pueden diagnosticar de forma anticipada. Esto se hace a las pocas horas del nacimiento del bebé. Esa patita que ven ahí es la patita de mi hijo, ¿sí? Eso es lo que yo llamo la prueba de la patita. Se les traen unas gotitas de sangre mediante una punción en el talón, ¿sí? Y a partir de esas gotitas de sangre se realiza la detección precoz de enfermedades hereditarias del metabolismo. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos, digamos, extrapolando estas cuestiones a lo que es un nivel poblacional, son 2 términos que se conocen como penetrancia y expresividad. Cuando nosotros estamos hablando de penetrancia, estamos hablando de qué porcentaje de individuos con un genotipo específico expresan el fenotipo esperado. O sea, cuántos individuos que tienen un determinado genotipo, cuántos de esos individuos tienen el fenotipo asociado. Por ejemplo, para la fibrosis quística, la penetrancia es cercana al 100%, es decir, que todo individuo que tenga un genotipo condicionante de fibrosis quística presentará el fenotipo asociado. En este caso hablamos de penetrancia completa, el 100% de los individuos presenta el fenotipo esperado. Pero no todos los casos son así, y en algunos casos se observa lo que se llama una penetrancia incompleta, o sea que hay un porcentaje menor al 100% de los individuos que presentan el fenotipo esperado según un determinado genotipo. Otro aspecto, también relacionado con lo anterior, es lo que se conoce como expresividad. ¿Cuáles son las variaciones o cuál es el rango de expresión de las manifestaciones clínicas? El tipo, la severidad de esa manifestación de trastornos genéticos entre individuos afectados, ¿sí? Tanto la penetrancia incompleta como la expresividad variable son indicadores de la influencia de otros genes y de factores ambientales sobre el fenotipo. Nosotros hasta acá lo que estuvimos hablando es de un modelo general y muy simplificado de lo que es la herencia, pero en la realidad muchos genes interfieren o condicionan el comportamiento de otros, y eso todo en un determinado ambiente o en un escenario que a su vez condiciona la expresión. Por ejemplo, entre ese tipo de interacciones que les mencionaba, tenemos lo que se conocen como efectos pleiotrópicos, o sea que un determinado gen puede tener múltiples efectos, generalmente consecuencia de un único evento basal o fundamental, ¿sí? Como podría ser, por ejemplo, el funcionamiento de una enzima o de un transportador, de una proteína, ¿sí? Como es, por ejemplo, el caso de la fibrosis quística, ¿sí? En el caso de la fibrosis quística tenemos un gen en particular que determina la expresión de un canal de cloruro, cuya alteración genera una alteración en el transporte general de agua y electrolitos, con el consecuente aumento de viscosidad y acumulación de secreciones, que produce alteraciones diferenciales en distintos sistemas, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, en la diapositiva tienen alteraciones que ocurren sobre los pulmones, alteraciones que ocurren sobre el páncreas, alteraciones que ocurren sobre el aparato genital masculino. Eso es un efecto pleiotrópico, ¿sí?
La alteración en un determinado gen tiene múltiples efectos.